Antes era un grupo un poquito más numeroso, ¿no? Y, por ejemplo, había grupos de 8, de 7, hasta de 10 llegó un momento, ¿no? Entonces era más fácil distribuir los casos. Van a ver que a medida que vaya avanzando, eh, por ejemplo, cirugía pediátrica son más temas, lo mismo que traumatología. Ustedes que están rotando por especialidades, ¿ya? En el caso de cirugía oncológica son 7. Vamos a ver la mejor manera de distribución de estos 7 casos clínicos. Pero una primera parte que tienen que conocer es precisamente esta. Tenemos que hablar un mismo idioma para poder entenderlos. Y eso es para cada especialidad, en realidad. No solamente se aplica para el terreno de la cirugía oncológica. Cuando ustedes me digan, se trató de una cirugía R0, ¿qué es eso? O cuando, por ejemplo, bueno, algunos ya llevo el curso, o me está diciendo, ¿sabe qué, doctor? Le hemos aplicado una neoadyuvancia al paciente. O estamos solicitando una prueba de inmunohistoquímica, o en sala de operaciones se escucha el término, bueno, lleva esta muestra que hemos sacado del paciente estando en sala de operaciones a que le hagan una impronta. ¿Qué es eso? Entonces, y hay pacientes que, por ejemplo, por ella lo había mencionado, que si bien el curso de cirugía oncológica, no mamita, no te corresponde ahorita cirugía, te corresponde dar otro tratamiento, y a veces el paciente piensa que su enfermedad está muy avanzada, se deprime, y a veces hay que verle que no es así, y van a ver que la cirugía oncológica es parte de un manejo multidisciplinario. Y los casos que le vamos a dar los van a ustedes, de acuerdo a eso, ver qué tan bien se han llevado a cabo, qué tanto faltó, qué se pudo haber hecho. A veces no podemos ser muy rígidos. Las guías clínicas sirven para eso, sirven de guías, pero al final la decisión maneja el médico. Se trata de hacer el manejo médico con un buen criterio de evidencia, obviamente, ¿no? Entonces vamos a empezar hablando de esta parte para hablar en un idioma. Por ejemplo, van a escuchar términos, doctor, disculpe, no le entendí muy bien, el cáncer de mi mamá es maligno, lo cual para ustedes ya en un nivel alto se entiende, no deben expresarse de esa manera. Entonces, voy a pasar una cosa rápida, otro más lento. Saber pues que el cáncer como tal ya data, uno de los primeros registros, dice tan antiguo como la humanidad. El cáncer, ¿no? El cáncer es tan antiguo como la humanidad, nació con el hombre. Los primeros escritos hablan del siglo IV a.C., de Hipócrates, ¿no? Más o menos, que enseña pues, que es el primero que emplea el término precisamente de carcino, porque encontraba, digamos, en la mama de una mujer un aspecto de un cangrejo, y ahí viene el término carcinoma, ¿no? Por la apariencia que da. Pero no es una enfermedad nueva, definitivamente, como les acabo de decir. No, y sobre todo esto, el cáncer no es una enfermedad, es un conjunto de más de 100 enfermedades. Si alguien me tuviese que decir qué es el cáncer, yo diría, el cáncer es una enfermedad heterogénea, porque como bien dice ahí la diapositiva, no es una enfermedad. No es lo mismo hablar del cáncer de mama que hablar del cáncer de colon. No es lo mismo aplicar el tratamiento del cáncer de mama que el cáncer de próstata, por ejemplo. Porque precisamente lo que caracteriza el cáncer es que es una enfermedad heterogénea. Hay más de 100 enfermedades neoplásicas. Doctor, heterogénea en qué? Heterogénea desde su etiología, de su presentación clínica, de su manejo diagnóstico, de su abordaje o tratamiento y de su pronóstico. Un ejemplo. Señor, usted tiene cáncer de tiroides y le hemos encontrado metástasis en el pulmón. Entonces, y el paciente dice, doctor, ¿y le van a dar quimioterapia? No, no le vamos a dar quimioterapia a tu paciente. ¿Pero por qué, doctor, si mi papá que tuvo cáncer de colon y tuvo metástasis al pulmón le dieron quimioterapia y usted no le quiere dar quimioterapia? Y entonces uno lo queda mirando al paciente y dice, lo que pasa es que el cáncer de tiroides
No hay tratamiento como para quimioterapia, hay tratamiento hormonoterapia y hay tratamiento con radioyodo dependiendo del tipo histológico. De ahí nomás se dan cuenta que el manejo no es igual. Entonces, eso es la primera idea clave que tienen que entender, que es una enfermedad heterogénea, no podemos aplicar el mismo tratamiento para otro. O cuando alguien se me acerca y me dice, oye, fulano de tal murió de cáncer, ¿sí? ¿Qué cáncer? No, cáncer, pues cáncer. Entonces, ustedes por ahí nomás se dan cuenta, pues, que es demasiado ambiguo, pues, por lo que yo acabo de explicar. Entonces, se origina a partir de qué el cáncer. Pues, entonces, vamos afinando, detallando un poquito más el concepto y la definición, por ende, del cáncer. Sabemos que los tejidos están compuestos por células. Sabemos que cada célula tiene su ADN, y a partir de este ADN hay segmentos de ADN que cumple ciertas características, elabora ciertas proteínas para determinada función. Normalmente las células humanas crecen y se dividen para formar nuevas células a medida que el cuerpo lo necesita. Por ejemplo, las células de la piel están en constante renovación. Las células del epitelio de la mucosa del trato gastrointestinal, que continuamente nosotros digerimos, deglutimos, comemos, hay tránsito intestinal, hay eliminación de heces, esas células de la mucosa están también en constante división. Cuando estas células normales envejecen o se dañan, son reemplazadas por unas nuevas, es lo que les estaba diciendo. A este fenómeno se le denomina apoptosis. Entonces hay una instrucción dentro del DNA pues, que indica que cuando ya llega a cierta etapa, cuando ya cumplió cierta función, cuando ya envejece, tiene que sufrir apoptosis. Y es en el cáncer que este mecanismo está dañado. Entonces, no hay una muerte celular programada, y esto generalmente se debe a una mutación. Y a partir de esa mutación, ¿no? La célula crece porque no sufre apoptosis, ¿no? Y a esto le llamamos nosotros un tumor, que es la presencia de una masa, sencillamente, ¿no? Ahora, de acuerdo a su ubicación, daban los síntomas. Si está en cáncer de tiroides y está demasiado grande, puede suceder problemas de disnea, ¿no? Hacia lo mismo que cáncer de esófago. A veces es un poquito difícil de discernir, pero se puede dar esos problemas. Problemas para respirar, problemas para deglutir, y el cáncer no solamente se puede quedar en el sitio donde se originó, sino también puede migrar a otro sitio fuera del sitio primario donde se originó y ocasionar metástasis. Existen tres tipos, pues, de células en el organismo, si ustedes recuerdan su patología de Roberts. Células que están constantemente, todos los días, replicándose, dividiéndose, reemplazando las células antiguas. Ejemplo, las células de la piel, ya lo mencioné. Hay otros, por ejemplo, las neuronas, que son células que nunca se replican. Digamos que viene a ser el otro extremo. Y hay células que están intermedias, que se replican ante ciertas circunstancias. Por ejemplo, si yo tengo una lesión hepática, el hepatocito generalmente no se regenera. Pero si yo tengo una pequeña, no hablo de extensa, si tengo una pequeña lesión hepática, el hígado está programado precisamente ante esa pequeña lesión hepática, regenerarse y tapar ese defecto. Ya cuando se hace grande se forma fibrosis y cirrosis. Entonces, ¿dónde creen que hay más chance de precisamente que se origine un cáncer? ¿En aquellas células que se repliquen constantemente o en aquellas células que se replican poco? Es como, por ejemplo, me mandan a mí a quemar 500 DVDs, que vendría a representar precisamente la replicación celular. ¿Ustedes no creen que esos 501 me salga defectuoso? Aunque sea uno, o perfecto te va a salir todas las grabaciones quemadas, no creo. Entonces, más o menos así ocurre nuestro cuerpo, constantemente se está replicando. ¿Y ustedes no creen que una replicación va a salir mal de los millones que se están haciendo? Entonces, agregando el concepto, el cáncer es una enfermedad heterogénea que consiste en una replicación, en una división de las células, pero ojo, donde se han perdido precisamente los controles de replicación. Uno es la apoptosis y otro es este. ¿Qué causa estas mutaciones del DNA para que se produzca esto? ¿Es solamente genética o también hay causas genitales? De ahí viene el asunto.
y puedo evitarlo. No todos los cánceres pues son precisamente relacionados a la genética, hasta el 50%, o sea, que se origina de la genética de novo, es decir, por ella misma, sino que existen ciertos factores extrínsecos que ayudan a aumentar que la probabilidad que eso se altere aumente. Por eso decimos que el 50% de las muertes por cáncer son evitables. Si no quiero que me dé cirrosis hepática, aparte de la infección por el virus de hepatitis B, otro es precisamente el que yo deje de consumir alcohol. No consumo alcohol, amigo. Por lo tanto, mi posibilidad que yo tenga cirrosis hepática, independientemente de la infección por hepatitis B, va a ser muy baja. A eso es una muerte evitable. Si yo consumo alcohol demasiado, sobrecargo pues, mi función hepática, produzco lesión de hepatocito, trata de replicarse adecuadamente, se va a formar cirrosis y quizás una de esas células se altere y forme cáncer de hígado. Esa es la explicación básicamente de esta diapositiva. Entonces hay que incentivar esos hábitos saludables que deben ser los factores prevenibles. No fumar. ¿Por qué? Porque sabemos que el humo del cigarro tiene cantidad de carcinogénicos, o sea, sustancias que promueven precisamente que una célula mute y por lo tanto se replique de manera inadecuada, que no tenga apoptosis. Alcohol ya lo he mencionado. El hacer ejercicio físico regularmente también es un hábito saludable. O sea, en otras palabras, una dieta saludable también debe acompañarse de no comer carnes rojas, consumir frutas y verduras, alimentos no alimentos procesados y azucarados. Es difícil, ¿no? Porque realmente siendo médicos, nosotros pues hacemos más de estas cosas. Quizás a algunos les gusta mucho el alcohol, o consuman bastante carnes rojas y alimentos procesados y asegurados, o no hacemos ejercicio físico, me incluyo, ¿no? Es difícil precisamente porque aparte de luchar contra nuestra naturaleza biológica, evitando pues que se formen estas mutaciones y por lo tanto que haya un daño en la apoptosis, tenemos que generar unos hábitos saludables. Es una constante batalla, digamos, interna. También no solamente es el consumo, pues, el no consumo de ciertas sustancias o el consumo de ciertos elementos saludables. También, por ejemplo, tenemos que tener protección solar, porque el cáncer de piel es tema de la segunda semana o de la segunda unidad. Y a veces también ya va a ver que la lactancia evita el cáncer, como van a ver ahí. Ahora bien, miren, ese es todo el arsenal, que no todo está disponible y no todos son para todos los cánceres que nosotros manejamos. La cirugía oncológica es una parte del tratamiento, ¿ya? Tenemos que complementarlo muchas veces con nuestro amigo el oncólogo médico, o los radioterapeutas, o también la inmunoterapia. Ahora las famosas terapias dirigidas, que son más que todo tipo terapia biológica, pastillas, hormonas, terapia génica ya más avanzada y láser en ciertas situaciones, como por ejemplo cáncer de piel. El cáncer sí es una enfermedad potencialmente curable. No, quizás ese cliché lo han escuchado bastante, ¿no? Pero va a depender de qué tipo de cáncer es potencialmente curable. Porque hay algunos cánceres que sí nosotros podemos hacer prevención primaria. O sea, detectarlo o evitarlo pues antes que aparezca como tal, ¿no? Por ejemplo, los estilos de vida saludables es hacer una prevención primaria. No tengo nada, no tengo cáncer, no tengo neoplasia, entonces tengo que mantenerme con una vida saludable, evitarme la exposición solar, etc. Y hasta hace 50 años, la cirugía era el tratamiento más antiguo, y después ya se agregó esto en los demás, ¿ya? Pero como nuestro tema es cirugía oncológica, es lo que más queremos irnos a orientarnos. La cirugía del cáncer, o sea, la cirugía oncológica puede definirse como una filosofía más que como una técnica. Y si el cirujano es pesimista y conservador, siempre encontrará razones para no hacer nada, pues, ¿no? ¿En qué consiste esa filosofía del cáncer? No es como nuestro amigo el cirujano general. Le digo nuestro amigo con el respeto que se merece, ¿no? Porque a mí me puede dar un apéndice, me puede dar una litis, y si quiero que me trate un buen cirujano general, pues piensa que, bueno, mi apéndice, bien, o la vesícula, o etcétera, o que repare la hernia de pared que pueda tener, ¿no? La filosofía es intentar extirpar el tumor, sí,
pero obviamente bien, pues, ¿no? Con márgenes libres. Para eso tenemos que tener conocimientos de la anatomía, de la técnica y sobre todo esto, del comportamiento biológico del tumor. Por ejemplo, acá veo una lesión, probablemente un melanoma, fue un melanoma, y yo tengo que darle un margen, que ya ustedes van a ver, bastante considerable, precisamente porque sé que si yo no doy un margen más de 2 centímetros, si es bastante profunda la lesión, yo sé que este margen ya se podría considerar positivo y la enfermedad le va a regresar al paciente. De eso se trata la filosofía. Sacar la mayor cantidad de tumor con un buen margen libre de acuerdo al conocimiento biológico de la anatomía y de la técnica que yo deba saber. Esa es la filosofía de la cirugía oncológica. Por ejemplo, si yo tengo un cáncer de colon derecho, ya ustedes saben dónde está el colon derecho, pues no les voy a enseñar anatomía. Si tengo cáncer de colon derecho, no solamente es resecar el tumor, la masa que está en el colon derecho, tengo que sacarlo con borde mesenterio y tengo que sacarlo con ganglios, porque sé que la enfermedad se está extendiendo por ahí. Esa es la filosofía de la cirugía oncológica. Márgenes libres siempre. Y evitar que nos recurra, por lo tanto. ¿Ya? Cualquiera puede operar, pero el que opera por solamente operar sin tener en cuenta todo lo que yo acabo de decir, la parte del comportamiento biológico, anatomía técnica, es simplemente un técnico quirúrgico y no es un cirujano oncólogo. Entonces, como pueden ver, en las últimas décadas ya ha cambiado y ahora el manejo, como digo, vuelvo a repetir, es multidisciplinario. Por ejemplo, el cáncer de ano no es lo mismo hablar de cáncer de esófago, ¿ya? Y para esto, la cirugía del cáncer, con frecuencia tú vas a escuchar que el cirujano oncólogo es el primer especialista que valora el tipo de cáncer. ¿Qué tiene que hacer? Obtener información inicial sobre los datos. A ver, señora, ¿cómo le empezó la molestia? Doctor, me vino primero como un estreñimiento, ¿ya? Este estreñimiento ha sido aumentado de manera progresiva, si estoy hablando de cáncer de ano, por ejemplo, perdón. Y luego empecé a sangrar por abajo, pensé que era hemorroides. Entonces, esta información clínica inicial nos orienta al caso. Y van a ver muchas veces que ese tipo de lesiones del ano, del recto inferior, ¿no? No son diagnosticados precisamente por no hacer una adecuada anamnesis. Y muchas veces ni siquiera examen físico. Y tú le preguntas al paciente, y durante estos 2 años que le han tratado de una supuesta hemorroides, ¿le han hecho al menos un tacto rectal? No. Entonces, el cirujano oncólogo debe tener, pues, precisamente una información clínica inicial que le va a orientar el caso, y de acuerdo a eso va a pedir los estudios diagnósticos complementarios. Tiene que tener un diagnóstico histológico, tissue y tissue, o sea, tejido es tejido, y debe transmitir al paciente el diagnóstico y naturaleza de la enfermedad. Doctor, me voy a morir, pronóstico. Doctor, ¿cómo voy a quedar después de la cirugía? Todo eso. ¿Y cómo debe ser la orientación terapéutica? ¿Qué es lo que debo hacer, doctor? Fácil. Tiene que operarse, tiene que ir a quimioterapia, tiene que ir a radioterapia, tiene que ir a terapia biológica. Todo eso tiene que hablar el cirujano. Y de ser posible, de acuerdo al caso clínico, hay que hacer una sesión multidisciplinaria. ¿Saben qué, colegas? Oncólogo médico, radioterapeuta, gastroenterólogo, patólogo, se reúnen. Este es lo que está pasando con el paciente. ¿Cuál creen ustedes que sería el mejor manejo para este paciente? ¿Ya? Entonces no es uno solo, pues. Somos parte de un equipo. Y así debería ser, ¿no? Ahora sí, los términos que nosotros tenemos que conocer. No sé, me parece que me pasé. Sí, creo que sí. No solamente es una pérdida de la apoptosis, sino existen ciertos genes, antes de pasar a esta diapositiva, que si se detecta que una célula comienza a crecer de manera indiscriminada, por así decirlo, porque ha mutado, pues le cayó una radiación ultravioleta a ese tejido de la piel y empezó a mutar, y ya se perdió su capacidad de apoptosis, por lo tanto su crecimiento está incontrolado, ¿verdad? Entonces, existen ciertos genes que regulan precisamente eso. ¿Saben qué? Que vienen a ser, entre comillas, los guardianes, que son los genes que controlan el crecimiento. Pero si el guardián está mal, ya tenemos otro problema adicional, el P53, por ejemplo. El P53 es un gen supresor tumoral. Él es el policía que, al detectar que hay una alteración de la apoptosis, que está aumentando un número de células, que se está ocasionando un tumor, él inmediatamente viene y lo controla.
Pero si el gen supresor tumoral también está mal, ocurre pues, se alteró por X motivos, más aún se agrega ese problema, por si acaso. Y así podemos seguir hablando de carcinoma. Hay que tener, pues, de una definición de términos adecuada. Pues. Tumor es lo mismo que neoplasia. ¿Qué es lo que caracteriza? Precisamente hay un trastorno de la reproducción celular. Es decir, hay una proliferación excesiva de células sin relación a demandas fisiológicas. Un ejemplo. Yo me corto, ¿no? Estoy cocinando y me corto el dorso de la mano y hay una pérdida de solución de continuidad de la piel. Un corte pequeño para no hacerlo tan dramático. Obviamente va a haber hemostasia, ¿no? Va a haber pues, lo que ustedes recordarán de la hemostasia, ¿no? Primero hay un espasmo vascular, luego un tapón plaquetario, ¿no? Luego una coagulación y finalmente la fibrina. Bueno, pero hay un crecimiento de células a ese nivel. ¿Ese es tumor? Porque hay una proliferación excesiva de células más de lo normal. Y alguien me puede decir, disculpe doctor, pero eso no es tumor. ¿Por qué no es tumor? Porque precisamente está reparándose, hay una proliferación de células, pero que tiene un propósito fisiológico, que es la cicatrización. Ah, esa es otra cosa. Y entonces, ¿por qué no es tumor? Porque tiene una demanda fisiológica, cicatrizar el tejido dañado. Muy bien. Entonces, el tumor o neoplasia es precisamente una proliferación excesiva de las células sin relación a demandas fisiológicas. En otras palabras, en el argot criollo, crece por las puras. No tiene un propósito fisiológico. Crece, crece y lo único que hace, pues, es crecer, crecer, crecer y alimentarse en desmedro de uno. Si una célula crece, o un conjunto de células crece, o el tumor crece, ¿de dónde tiene que venir, pues, los nutrientes? De uno. Por eso es que el paciente finalmente, con cáncer en etapa, digamos, entre comillas, porque no me gusta hacer ese término en realidad, terminal, usted muere por desnutrición. Porque todos los nutrientes, carbohidratos, lípidos, proteínas, van a alimentar a los tumores, al tumor o los tumores que se están formando. Dentro de esto, existe el tumor benigno o neoplasia benigna, que tiene la característica de que tiene un crecimiento limitado, se autolimita. Y existe el tumor maligno. Ese es el cáncer. Y acá viene la primera aclaración. Pobre que me digan esto. Se he sacado de extractos periodísticos. Ahorita me acuerdo, decían que tiene cáncer maligno. O Marley, de RPP, un cáncer de la piel maligno, fue el que mató al exponente del rey. Discúlpeme, un tumor maligno es igual que cáncer. Cáncer en por sí es maligno. ¿Se acuerdan de ese ejemplo que les dije al inicio, de la diapositiva? Dije, doctor, disculpe, no le entendí bien. ¿El cáncer de mi mamá es maligno? Ya, a ustedes, por ejemplo, si Carla Aguilar, que lo voy conociendo, se viene con un paciente y me dice, doctor, acaba de llegar un cáncer maligno a la emergencia. Pucha, por Dios, discúlpeme la expresión, solamente para romper el hielo. Le cojo de las gónadas a su compañera y nunca más lo vuelve a decir. Así de sencillo. ¿Ya? Pero, ¿qué diferencia un tumor maligno de un benigno si ambos, aparte de que el crecimiento está autolimitado? Precisamente porque el tumor maligno invade los tejidos adyacentes y da siempre a distancia. No siempre es así, no tienen que estar los dos necesariamente. A veces vemos tumores del estómago que hacen cuerpo con el hígado, que su vecino y no sabemos dónde comienza el estómago, dónde comienza el hígado, porque precisamente ya invadió. Formó una masa sola, no sé. Y la metástasis, como ya lo había expresado, significa que utilizando ya sea la vía linfática o la vía hematógena, se dirige a otros órganos a distancia donde crece. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no olvidar ese detalle. Un ratito. Aquí me escribo, ya. Otra definición de términos es la siguiente. Acá tenemos la luz gástrica, tenemos la pared del estómago, y hay un término que ustedes van a escuchar bastante frecuente, es el carcinoma. El carcinoma es un tumor maligno, o sea, un cáncer, de epitelios,
Ustedes saben que la luz gástrica, mira, acá está el puntito rojo que he puesto aquí precisamente donde está el puntero, ¿ya? Y acá está la pared gástrica. Luz gástrica y esta es todo su pared. La pared le somos un epitelio cilíndrico simple y ahí se origina el tumor. Si ustedes recuerdan su genética e histoembriología de segundo ciclo, yo me acuerdo pues que cuando en etapa presencial los hacían exponer, hacían sus papelotes, ¿no? Y ahí estaban los diferentes tipos de tejido conectivo. Yo pasaba por ahí siempre y lo miraba. Bueno, y es una forma de aprender. Yo pensé que ya no lo iba a ver, no, acá lo vas a ver nuevamente. ¿Ya? Acá tenemos un epitelio cilíndrico simple que está sostenido sobre una membrana basal. ¿Y cuál es el concepto de epitelio o tejido epitelial que viene a ser lo mismo? El concepto de epitelio o tejido epitelial es que hay muchas células y poco espacio entre ellas, o escaso o nulo espacio intercelular, que a su vez puede ser un epitelio simple, en este caso del estómago, o puede ser estratificado. Si el cáncer se origina en un epitelio, como está en este punto rojo que representa acá a mi lado izquierdo y a mi lado derecho, entonces eso es un carcinoma. Entonces un carcinoma es un cáncer de epitelios. Doctor, disculpe, a mi papá le han detectado un carcinoma prostático. ¿Dónde se originó? Yo no creo que se haya originado, pues, en la lámina propia, que es tejido conectivo. ¿Y por qué dice usted que es tejido conectivo? Mira, pocas células y mucho espacio entre ellas. ¿O acaso no era la definición de tejido conjuntivo que es lo mismo? Si el cáncer se origina acá, esa es otra cosa, ya no sería carcinoma, porque se originó en el tejido conectivo llamado lámina propia o en la submucosa que también es lámina propia, por ejemplo. ¿Ya? Y el sarcoma viene del mesénquima. Y hablar de mesénquima es tejido conectivo, que puede venir de los vasos sanguíneos, del hueso, de la grasa, de los cartílagos, de los músculos, de los nervios. De ahí viene el mesénquima. No es lo mismo un sarcoma gástrico, por ejemplo, que un carcinoma gástrico. De ahí nomás por el simple hecho de dónde se origina. ¿Ya? Un ratito. Entonces, ahora vamos a hablar de esto, de las biopsias. Para eso sí necesitamos pues un diagnóstico histopatológico. Histopatológico. Y hay que hacerlo a través de la biopsia. La biopsia puede ser quirúrgica, o sea, usando el bisturí, pues ya, para que me puedan entender. Biopsia quirúrgica es aquella que usa esto. Puede ser incisional, o sea, un pedacito nada más, el que hace el tumor y saca un pedacito, eso es una biopsia incisional. O puede ser una biopsia excisional. Una biopsia excisional es cuando saco todo. Generalmente esto de la biopsia excisional es así se escribe, SC, porque me pongan la X. Ese es inglés, ustedes ya le están... sufren de anglicismo, todo lo convierten en inglés ustedes, o a partir de inglés. Generalmente esto lo vemos, por ejemplo, en los biopsias de tipo incisional en los cánceres de piel. Por ejemplo, nace un lunar irregular en la cara, que es pequeña, no, que mide 1 centímetro, y alguien lo ve, el dermatólogo lo ve, o el cirujano oncólogo, que también está capacitado para hacer eso, lo ve, dice, ¿sabe qué? No me gusta esa lesión que tiene aquí en la cara, de 1 centímetro, pero tiene los bordes irregulares, es medio costruulcerada, ¿no? Y ya se te había descamado, ¿no? Sí, doctor, me pica, lo saco y de nuevo vuelve a crecer, ya. Yo no le veo, pues, no lo voy a hacer pues una biopsia incisional, le saco todo, pues. Te lo voy a sacar con buenos márgenes y, vamos, y aparte de ser diagnóstica, pasa a ser terapéutica si lo hago bien. Esa es una biopsia incisional. ¿Ya? Generalmente lo vemos en ese tipo de lesiones, tal como los acabo de explicar. La biopsia puede ser por aspiración. Ya no usa el bisturí. Y generalmente la biopsia de aspiración es con aguja. Por eso lo he puesto con azul acá bien marcado. ¿Ya? Puede ser una aguja fina o una aguja gruesa, que es la que manejamos, que es la primera indicación para cáncer de mama. La cáncer de mama, más que hacer una biopsia quirúrgica como este esquema, casi esto no hacemos. Raras excepciones, o dependiendo de la circunstancia del caso clínico. Bueno, si me llega una paciente que tiene un cáncer muy avanzado, veo que hay compromiso de la piel, lo puedo hacer, ¿no? Pero si es una lesión que la piel se respeta, no hay retracción, y hay una masa que clínicamente o por imágenes se ve muy sospechosa, lo ideal es hacer una biopsia con aguja gruesa para cáncer de mama. Entonces hay ciertas indicaciones.
¿Cuándo usar la aguja fina? ¿Cuándo usar la aguja gruesa? Me voy adelantando. Para cáncer de tiroides se usa la biopsia por aspiración con la aguja fina, el famoso PAF, su sigla, pues, PAF, biopsia por aspiración con la aguja fina, PAF, doble A. Y la gruesa para cáncer de mama es la primera indicación, por ejemplo, o para tumores de partes blandas a veces. Entonces hay que ver el contexto clínico en el cual nos hallamos. Entonces ya ven que eso es toda una clase esto de biopsia. O las biopsias sin sacabocado, como pueden ver acá, generalmente lo deberíamos emplear para cáncer de tipo melanoma o para cáncer de vulva, para evaluar precisamente la profundidad de invasión que es parte del estadiaje, ¿no? ¿No? Ven cómo rota, se corta y saca este fragmento porque me permite ver profundidad de invasión. Y acá llegamos a otro tipo de biopsia, por así decirlo, ¿ya? Que es precisamente la congelación de impronta. Ambos procedimientos, tanto la congelación como la impronta, se tienen muestras de manera intraoperatoria, o sea, estando en sala de operación. No sé, llega un paciente con un tumor pélvico, se me ocurre, el cirujano ingresa ya sea por vía abierta o laparoscópica, dependiendo del caso, ¿no? Y encuentra pues una lesión en la pared, en el peritoneo parietal, del parietocólico derecho, y piensa que puede ser algo malo. Pucha, y este implante lo saca y lo manda al patólogo. La congelación implica el uso de un criostato, es decir, el criostato de alta complejidad, ¿no? Llevan toda la muestra, se congela a una temperatura de menos 35 a 30 grados, son fotos de alta complejidad, y el criostato lo hace varios cortes y luego lo mandan a leer, ¿no? La impronta es lo mismo, acá sacan la muestra, pero no lo llevan al criostato. Lo mismo en qué sentido, que son obtenidas de manera intraoperatoria. Hasta en sala de operaciones lo sacan, ¿no? Lo pone en la lámina y el patólogo lo lee y se comunica con el cirujano que está operando ese momento. Generalmente es una respuesta, debería ser una respuesta de 20 minutos, 30 minutos, no más de este tipo, ¿no? ¿Y para qué me sirve la congelación de impronta? Para la toma de decisiones. Si dependiendo de ciertas circunstancias ve que es una enfermedad avanzada, el cirujano dice, no, hasta acá no más, y ya confirmé que es algo malo. ¿Ya? Van a ver que eso lo usamos mucho también en cáncer de mama cuando sacamos los ganglios de la axila. Lo mandamos, dependiendo de la institución de anestesia, lo mandamos a congelación de impronta, y si me dice que los ganglios de la axila son positivos, generalmente vamos a disección. Tiene sus criterios, ¿no? Tiene sus criterios, ya les voy a adelantar. No siempre todo ganglio de la axila positivo tiene que ir a disección axilar, pero dependiendo del número de ganglios y el contexto clínico en que esté, se toma esa decisión. Muy bien, entonces ya estamos definiendo términos. ¿Qué vendría a ser entonces? Ya terminando eso, vamos a hacer un recordar cada uno con sus grupos. Doctor, otro término para hablar el mismo idioma, ya que esta clase es precisamente introductoria, y cuando hablemos ya del caso clínico y veamos algunos términos, no, nos va a ser un poquito más sencillo, es precisamente el diagnóstico del cáncer de mi papá. ¿Es un cáncer temprano o está avanzado? ¿De qué depende el término? Y lo mismo depende, pues, depende del órgano que me estés hablando. No es lo mismo hablar de un cáncer temprano o precoz de estómago que un cáncer precoz de mama, por ejemplo. Son dos cánceres totalmente diferentes. Entonces ahí nomás ya están afinando el concepto. A ver, doctor, déjeme ver. Cáncer, que es maligno, cáncer es una enfermedad heterogénea, ya le expliqué largamente, que consiste en una proliferación anormal de células sin un propósito fisiológico, que tiene dos características fundamentales, no necesariamente tiene que estar, que tiende a invadir tejidos adyacentes y a ocasionar siempre a distancia, o sea, la metástasis. Así es. Entonces, y existen varios tipos de cáncer. Si se origina en los epitelios, se llama carcinoma. Si se origina en el mesénquima, se llama sarcoma. Existen diferentes tipos de biopsia, como lo estoy viendo ya. Y ahorita se está hablando de que se diferencia un cáncer temprano y un avanzado. Por ello estoy retroalimentando todo eso. Por ejemplo, el cáncer temprano varía según el órgano afectado. Acá tenemos el estómago, por ejemplo. Acá tenemos el tumor. Si se origina aquí, precisamente donde está la manito, estamos hablando, pues, precisamente de un cáncer
de un carcinoma gástrico, porque se originó en el epitelio. Si el paciente es operado y luego llevado esa pieza operatoria al patólogo y el patólogo me dice, llega hasta la submucosa, porque tiende a infiltrar toda la pared, de adentro hacia afuera, estoy hablando de carcinoma. Eso se llama un carcinoma gástrico precoz, pero si compromete desde la muscular propia hacia adelante, y ahora abrimos un cáncer avanzado. Entonces, el cáncer avanzado, como pueden ver acá, es un término histológico, si estoy hablando del órgano llamado estómago, ¿ya? Por eso a veces el paciente, si no llega hasta la serosa y no hay ganglios, tiene buen pronóstico, sobre todo si está en la muscular propia, ¿ya? Ya difícil, en la subserosis serosa es un poquito como que la probabilidad de recurrencia, de que la enfermedad regrese y de sobrevida ya disminuye la sobrevida y aumenta la posibilidad de recurrencia. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en emplear el término avanzado, porque entre nosotros, entre médicos y entre oncólogos, sabemos pues lo que es avanzado, pues, pero el paciente no lo entiende así. Por ejemplo, yo opero a un paciente con un tumor de estómago, estoy con mi residente, y el residente a veces por quedar bien, le digo, ¿sabes qué? ¿Puedes averiguarme en qué salió el resultado de la patología de esta paciente que yo operé hace un mes? Porque todavía el patólogo no me envía el informe. Ya, doctor, yo voy. El residente todo activo, va, pues, ¿no? Y luego regresa todo entusiasmado, doctor, ya tengo, para quedar bien con el asistente. Ya tengo el resultado, es un cáncer gástrico avanzado. Y así lo dice. Y yo veo al paciente y el paciente se pone a llorar. ¿Qué pasa, señor, señora? Me ha dicho que mi cáncer es avanzado. No, señor, que avanzado es otra cosa. No mienta, doctor. Se armó la de Dios. Al reciente obviamente lo castigo durante un mes. El doctor León sabe cómo son los castigos en el IREN. Y en IREN también, ¿no? Y nunca más lo vuelve a decir delante del paciente, porque el paciente no me va a entender esto de avanzado. Si no es médico, no lo va a entender. Y a veces creen en los mismos médicos que no son oncólogos, con mucha razón, pues miren, para que vean, yo no puedo hablar cosas de nefrología, ¿no? Cuando me hablan de diálisis, ¿qué diablos querrá decirme cuando me hablan con ciertos términos que yo no sé, porque yo no soy el especialista? Y a veces el mismo médico, que no es oncólogo, o un médico general, me dice, disculpe doctor, pero el cáncer de mi mamá es avanzado. Y avanzado solamente es compromiso en el estómago de la muscular propia hacia adelante, nada más. Entonces hay que saber hablar con propiedad y tener cierto tacto a la hora de hablar de ese tipo de cosas. Por ejemplo, en cáncer de mama, ¿cómo se podría aplicar ese término de precoz o avanzado? Bueno, para eso tienes que conocer pues, que la unidad funcional de la mama, acá están los acinos, acá están los conductos, es precisamente esto, la unidad ducto-lobulillar. Entonces, acá están los acinos y estos son los conductos. Miren, ¿y este es epitelio o no? Yo creo que sí, doctor, porque tiene una membrana basal y tiene un montón de células. Esto es un epitelio. Si el cáncer se origina aquí en este punto, será un carcinoma ductal de mama. Ahí está, carcinoma ductal, que puede ser considerado precoz. Y de acuerdo a eso, la mama se clasifica, ya vamos a ver qué es el TNM, un tumor primario, que de acuerdo a si el tumor mide menos de 2 centímetros, será un T1, que si bien A, B, C, ya no va a dar cáncer de mama. Si el tumor mide más de 2 hasta menor o igual a 5 centímetros, sin compromiso de piel, será un T2, y el tumor es mayor de 5 centímetros sin compromiso de piel, de la piel, será un T3. Y si yo luego de manera clínica agrego la letra a través de la clínica, ya T4A, T4B, voy avanzando rápido, lo mismo que los ganglios. Entonces, de acuerdo a eso, yo digo que un ganglio, por ejemplo, si solamente, perdón, si hay compromiso de ganglios en la axila, será un compromiso de la axila y de este lado de la mamária interna, sobre todo del N2A, hay ganglios duros, no móviles, por ejemplo, este es un ganglio en la axila, por si acaso, aunque también comporta la cola mamaria, al final se determinó que era un complejo ganglionar ulcerado, y este es cáncer también, no es que esté enronchada, como dice la piel. Y uniendo todo esto, yo tengo TNM. T2 es un tumor de mama mayor de 2 centímetros hasta menor o igual a 5. No hay compromiso de ganglios y no hay metástasis a distancia. Hasta ahí es un cáncer de mama temprano.
Entonces, esta clasificación de cáncer de mama temprana y localmente avanzado dista mucho del cáncer de estómago, que es más sencillo, ¿o no? Por eso hablar de cáncer de temprano y cáncer avanzado varía según el órgano que tú me estés hablando, es diferente. Ah, y la mama es más complicada, tengo que tener el T, el N y el M, y tengo que tener un estadio, y de acuerdo a eso digo que es precoz. En cambio, el estómago es de acuerdo a la profundidad de invasión, son dos cosas totalmente diferentes. El cáncer temprano tiene ciertas características, generalmente no da síntomas, suele ser intraepitelial in situ, y la metástasis por la vía linfática suele ser escasa o nula a diferencia del avanzado. Entonces, acá entramos al famoso TNM. T es tumor primario, es el tumor local, N son los estadios ganglionar, los ganglios regionales, y M es la metástasis a distancia. Y de acuerdo a la suma del T, el N y el M, yo tengo qué cosa, el estadio clínico. Acá está. T2 era un tumor de ¿cuánto? Mayor de 2 centímetros hasta medir igual a 5. N0 no había compromiso de ganglios regionales, o sea, propias de la región, ya no sé cómo, de qué otra manera se les entender esta parte. Y M0 es que no tenga siempre a distancia, que no se haya ido el cerebro, que no se haya ido el pulmón, que no se haya ido el útero, si estoy hablando de mama, pues obviamente. Entonces yo, a raíz de eso, yo tengo que es un estadio 2B, por ejemplo, o 2A, 2A en este caso. ¿Ya? Entonces el tumor primario es donde se originó. El N son los ganglios linfáticos de la región, por donde puede drenar y utilizarlo como vía sanguínea. También la vía hematógena lo puedo usar. La vía hematógena da generalmente metástasis a distancia, tengo el E. Y gracias a eso tengo un estadio 1, expresan romanos 2, 3 y 4. ¿Ya? El tratamiento quirúrgico casi siempre trata de arreglar, o mejor dicho, no tanto de arreglar, no sé por qué usa ese término, de tratar el tumor primario, el estado ganglionar regional. Y en algunas ocasiones el tratamiento quirúrgico también puede operar la metástasis. Pero la mayor parte de los tumores, nosotros sacamos el tumor primario y los ganglios. Y en ciertas ocasiones hacemos una metastasectomía, una cirugía de la metástasis, por ejemplo, el cáncer de colon. Teniendo estos tres aspectos, nosotros vamos a tener pues el TNM. Y en algunos casos, este TNM, tengo 1, 2, 3 y 4, me varía, pues, se le agrega otro componente para dar el estadio clínico, por ejemplo, la tiroides y el sarcoma de parte blanca. Vamos a hablar de la tiroides. Por ejemplo, si yo tengo un cáncer de tiroides, pero que la biopsia me arroja que es papilar y folicular, y la persona tiene menos de 55 años, así tenga metástasis a distancia, su estadio es 2. Miren la edad, estoy acá, estoy explicando esto. ¿Qué tipo histológico de cáncer de tiroides es? Papilar o folicular. Si la edad es menor de 55 años y el paciente tiene metástasis al pulmón, M1, presencia de metástasis, M0, ausencia de metástasis, entonces el estadio es 2. Pero si yo también tengo un paciente de 70 años, cuya biopsia me sale carcinoma papilar y folicular, y tiene metástasis a distancia, por la edad nomás ya cambió el estadio de 4B incluso. Entonces, en ciertos cánceres, no solamente basta tener el T, el N y el M, sino se agrega otro componente, como es el caso de la edad. Otro ejemplo tenemos que, aparte del TNM, para lograr el estadio clínico, necesitamos el grado histológico, como es el sarcoma de partes blancas. Por ejemplo, si yo tengo un tumor de partes blancas, de una extremidad, que en este caso mide menos de 5 centímetros, que mida 3, no hay ganglios y no hay metástasis a distancia, y el grado histológico me dice que es 1, yo sé que estoy en estadio 1A. Pero miren esto, doctor, pero si yo tengo un paciente cuyo tumor mide 3 centímetros también, o sea, es un T1, no existe metástasis a los ganglios regionales, ya N0. No hay metástasis a distancia, se parece mucho al 1A, pero el grado histológico me dice que es 2 o 3, ya el estadio de 1A pasa a ser estadio 2, solamente por el grado. A eso se refiere que en ciertos cánceres, la mayor parte de los cánceres, su estadio se resuelve por T, el N y el M. Pero en ciertos cánceres, como los acabo de decir, como es el sarcoma, que estamos viendo, o la tiroides, si necesitamos el complemento de la edad y el grado histológico para poder estadificarlo adecuadamente o completamente.
Un cáncer que no estamos viendo acá es el cáncer que no estamos viendo en este semestre, es el cáncer de testículo, que me imagino lo verán en urología, ya en cirugía 2, si es que pasa. Que aparte del TNM necesitamos los marcadores tumorales. Alfa-feto, beta-HCG, deseogenasa láctica, por ejemplo, para lograr darle un estadio adecuado, dependiendo de si es seminoma o no seminoma. Y existe clasificación C y P. C es la clínica, con mis ojos, con mi examen físico, con el estudio de imágenes. Y P es el que te da el patólogo, una vez que saca la pieza operatoria, por ejemplo. Entonces, si ustedes ven un PT, significa que lo han sacado la pieza y lo han determinado de acuerdo a la parte patológica. Si lo ven con CT, significa que lo he hecho de manera clínica, examen físico o por estudio de imágenes, por ejemplo. Y un dato importante es eso, que tienen que saber. Por ejemplo, ¿cuál es el estadio más avanzado? A ver, para hacerlo un poquito más interactivo. ¿Qué nos dice Sergio Juárez? Ya se durmió seguro. Sergio Juárez. No hay, se fue Sergio. Saúl Zabaleta. Presente, doctor. Si yo tengo un paciente, ya, yo te digo, que a ver, es facilito, lo vamos a hacer así, para hacerlo más interactivo. A ver, permíteme un ratito. Usted, doctor, ¿ya? Sí me escucha, ¿no? Ya. Sí, doctor. Acá tengo una mama, acá está su complejo areola pezón, acá tenemos la otra mama. Vamos a hablar de un cáncer de mama. Yo había dicho que si tengo un tumor y este tumor mide menos de 2 centímetros, ya, ¿es un T1, T2 o T3? ¿Qué dije? A ver si se acuerda. Lo dije rápido, sí es verdad, pero a ver, si ha prestado atención. Laboriano, a ver, que levanta la mano, ya, vamos a ver. Es un T1, doctor, menos de 2 centímetros. Muy bien, es un T1. En la axila no hay ganglios, por lo tanto será N0. Y le hago estudio de imágenes, no hay metástasis al cerebro, todo bien, M0. Hasta ahí es un estadio 1. ¿Ya? Doctor, el paciente no se opera, se pierde 2 años. No sé, se va a Chachapoyas, se va al agua arrimazada, no sé cómo le llaman esa sincera, ¿no? Y después de 2 años regresa, ¿ya? Y tiene metástasis al pulmón. ¿Qué estadio sería? T4, doctor. 4, ya. Muy bien, hasta ahí creo que es bastante sencillo. Pero si esta paciente, otra paciente ya, de las mismas características, ya que, déjenme ver, ya está. Es un T1, menor de 2 centímetros el tumor, este de acá, no hay ganglios en la axila, N0, y por estudio de imágenes y examen físico es M0, y es un estadio 1. Y la paciente se opera, sufre cirugía, recibe quimio, recibe radio, recibe hormonoterapia, un montón de tratamiento. Después de 3 años, que es raro, pero igual se puede ver, tiene metástasis al pulmón. Ya recuerden que todo fue acá, estadio 1. Muy bien, ¿qué estadio sería? ¿Qué diagnóstico le pongo si ya me llega con metástasis hepática y pulmonar? ¿Qué estadio le pondré? T4. No, porque ¿qué es lo que dice abajo? El estadio inicial es definitivo. Entonces, ¿Qué más? Siga. aun cuando el paciente tenga recidivas o progresión de la enfermedad, siempre y cuando haya recibido un tratamiento. Así es. Si ya recibió ese tipo de tratamiento, doctor, ha venido después de 3 años. Y a veces es un problema que a veces mis residentes me ponen, ¿por qué le he puesto 4? Porque ella tiene metástasis hepática pulmonar. Oye, hace 3 años la paciente le diagnosticaron estadio 1. Ha recibido cirugía, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia. Tú tienes que poner así, cáncer de mama derecho, operada más quimioterapia, más radioterapia, más hormonoterapia, más
metástasis pulmonar y hepática. Nunca cambia el estadio porque ya recibió tratamiento. Otra cosa diferente hubiese sido el primer caso, si la paciente lo pones un estadio 1 y después de 2 o 3 años regresa sin haber sido tratamiento y ya tiene metástasis, ahí recién, por no haber sido tratamiento, le pones 4. Ahí sí cambia el estadio. Entonces, ¿qué pongo en el diagnóstico? Lo que te acabo de poner, pues diagnóstico, cáncer de mama derecho, o lo que solemos poner nosotros, NM, mama derecho, operada, más QT, terapia, más RT, más hormonoterapia, más progresión de enfermedad a nivel hepático y pulmonar. Ese es su diagnóstico. Pero el estadio no cambia de acuerdo a esto que estoy hablando. ¿Sí se entendió? Sí, doctor. Muy bien. Seguimos entonces. Y bueno, eso es, voy a pasar esto. Esto de acá rapidito. Este es el sistema TNM, lo desarrolló Pierre Denoix, un francés, y me ayuda precisamente al clínico para planificar el tratamiento. ¿Por qué les digo esto? Porque de acuerdo a esto, yo digo, el paciente es quirúrgico o no. Por ejemplo, un cáncer de mama que tiene un compromiso de piel, que tiene ganglios, o no puede tenerlas, y no tiene metástasis a distancia, es un estadio 3B, y por lo tanto su primer tratamiento nunca es quirúrgico. Su primera opción es quimioterapia. Entonces, es lo que acá Pierre más decía. No planificamos el tratamiento de acuerdo, pues, al estadio clínico. Si es un 3B, no le voy a dar cirugía. Establezco un pronóstico. ¿Quién tiene mejor pronóstico? ¿Un 1 o un 3? Obviamente, un 1. Evalúo los resultados del tratamiento y además esto me permite hablar el mismo idioma, facilita y te cambia información entre los centros de tratamiento. Si una paciente me viene de España, como nos ha venido, cuando yo recién recibí una paciente con cáncer de estómago de España y tenía un estadio clínico 3, acá no va a cambiar, pues, porque ya había recibido tratamiento. Entonces, contribuye a la investigación del cáncer, que hay bastante investigación del mismo, y las actividades relacionadas con el cáncer. Muy bien. Continuando con la definición de términos, tenemos entonces, ¿ya? Que tenemos el tratamiento neoadyuvante, primario, adyuvante. El tratamiento, generalmente, muchas veces el primer tratamiento es quirúrgico. Ahí está nuestro bisturí. Generalmente es el tratamiento primario o de elección. No, el tratamiento neoadyuvante es aquel que se da antes del tratamiento ideal o primario. Por ejemplo, si la cirugía, señora, ¿sabe qué? Usted primero va a recibir un tratamiento neoadyuvante y luego se va a operar. Ah, ya. Y el adyuvante significa que primero lo opero, por ejemplo, el tratamiento ideal viene a ser la cirugía, y luego le doy tratamiento. Ah, ya. Entonces, Alex, por ejemplo, creo que estaba Alex, para una mejor comprensión, porque va a salir como trabalengua. A ver. Ángel Cruz Matute. Entonces, si yo le digo a una paciente, señora, usted no se va a operar, va a recibir primero quimioterapia, ¿qué tipo de tratamiento es? Es neoadyuvante. Ya. Y si le digo al paciente, le opero al paciente con cáncer de colon, veo que tiene ganglios después en el resultado de la patología, después de haber analizado la pieza operatoria. Primero lo operé, luego lo mandé al patólogo, la pieza operatoria, y me sale que tiene ganglios. Señora, usted va a recibir tratamiento con quimioterapia. ¿Qué tratamiento es ese? Un adyuvante. Más bien, esos son los términos, por si acaso. Es más complicado porque a veces hay tratamiento sándwich, se llama, que reciben los dos lados, pero no los voy a complicar la vida. Otra definición de términos es la inoperabilidad y resecabilidad. La inoperabilidad se refiere, no es lo mismo inoperable que resecable, ¿eh? Por si acaso. La inoperabilidad se refiere que a veces la misma condición del paciente hace que no le puedo ofrecer un tratamiento quirúrgico. Se me ocurre. Y me ha ocurrido en el instituto, ¿no? Me llega un paciente en silla de ruedas de 100 años de edad, hipertenso, diabético, ¿ya? Poco lúcido. Tenía una lesión de 3 por 4 centímetros en la región gástrica superior, ya, en el fondo gástrico. Mi pregunta es, ¿lo puedo operar así? 100 años, ¿eh?
Por ahí los mal hablados van a decir, doctor, está robando aire, bueno, lo que quieran. Entonces, si por su estado funcional, por la presencia de enfermedades comunitantes o por el estado, bueno, quizás el estado muy avanzado, no, quizás por todos los dos primeros casos, el paciente quizás sea inoperable, porque el tratamiento de gastrectomía total es un tratamiento cruento, entre comillas, cruento, ¿no? Por si acaso. O sea, doctor, pero mi papá no tiene metástasis al pulmón, mi papá, su hígado está normal, no hay líquido acítico, no hay ganglios, pero ahí está el tumor, señores, ya está diagnosticado y hay que sacarlo, pero debido a su enfermedad, las diferentes enfermedades que tiene, al estado funcional, porque el señor para postrado en silla de ruedas, se considera como inoperable, ¿ya? O también de inoperabilidad se refiere a este último punto, que no he hablado, ahorita he hablado de los dos primeros, estos de acá, al estado muy avanzado de la enfermedad. Señor, disculpe, pero ¿sabe qué? Su papá tiene bastantes ganglios. He encontrado un ganglio aquí supraclavicular izquierdo de Virchow y no le va a ofrecer la cirugía de ningún tipo de beneficio, ni siquiera lo abro. La resequabilidad es una característica del tumor, significa que cuando yo abro al paciente, opero, y veo pues que el tumor no me va a lograr buenos márgenes, o está pegado o infiltrando estructuras adyacentes vitales y no me permite, como le dije al principio, de la filosofía de la cirugía oncológica, obtener márgenes libres de enfermedad, yo diré que es un paciente irresecable. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los factores que condicionan el tratamiento quirúrgico del cáncer? La localización del tumor, pues. Miren el título. ¿Qué factores me condicionan tratarlo de manera quirúrgica al paciente? Uno es la localización. Porque si el tumor está, por ejemplo, en el fondo superior, el fondo, pues, ¿se entiende? Es una gastrectomía total. Pero si está en el atrio, hago una gastrectomía subtotal, por ejemplo. Entonces, su factor principal depende de dónde está la localización del tumor. Ejemplo, si el tumor está localizado en el ciego, yo voy a hacer una hemicolectomía derecha. Y nada más. No le voy a hacer una colectomía total al paciente. Ese significa el primer punto, dónde está localizado el tumor. El segundo punto es precisamente la estructura histológica, el grado de diferenciación. Si tengo un carcinoma vasocelular, es un cáncer de piel, yo tengo que conocer el comportamiento biológico del tumor, cómo es, y tengo que darle buenos márgenes, que generalmente son 4 milímetros. Con 4 milímetros de margen, bueno, el instituto lo regulariza, ha puesto 5 milímetros, 0,5 centímetros. Tengo tasas de curación del 95%. Pero si es un melanoma que está en la cara, yo tengo que ampliarlo más, a veces hasta 2 centímetros. ¿Ya? Eso significa el grado histológico. ¿Qué es? ¿Un vaso celular? Ah, entonces inclusive ahora los vasos celulares se le puede hacer bien pegado a la lesión. Es una cirugía de Mohs. Generalmente tiene que ver con la parte estética, pero tenemos que saber la conducta biológica del tumor. ¿Ya? La extensión del tumor significa, y eso está en relación más que significa, con el tipo de cirugía que le vamos a hacer. Si va a ser cirugía radical o paliativa. La radicalidad es esto. Una cirugía de R0 es aquella que no queda enfermedad macroscópica ni microscópica. Ejemplo. Entonces, termino una cirugía, hago una gastrectomía total en un paciente con cáncer de estómago, salgo y me pavoneo. A ver, familiares de fulano de tal, venga, saco pecho. No ha quedado ningún rastro. Hemos encontrado el tumor, ha estado en el estómago, ha estado confinado el estómago, no ha habido ganglios, no ha habido metástasis, no ha habido siembra, no ha habido implantes, no ha habido líquido acético, lo he sacado todo. Y el otro pone la cirugía R0, o sea que no queda enfermedad macroscópica. Pero yo me quedo en la macroscópica. Después de 20 días, la patóloga viene o me llama y me da una cachetada que me devuelve a mi realidad, me hace bajar al llano. Doctor, disculpe, los márgenes, ¿cuánto cortado arriba, cuánto cortado abajo? 5 o 4 centímetros. Ha quedado enfermedad, doctor. Entonces ya mi cirugía ya deja de ser R0 para ser R1, porque quedó enfermedad microscópica que me lo determina el patólogo. Y otra bien conocida es la enfermedad de R0, queda enfermedad macroscópica. Un ejemplo, aunque es un poco tirado de los pelos, este ejemplo. Salgo y le digo a la señora, ¿sabe qué? Bueno, el señor ha ingresado por un tumor en el estómago, un tumor bastante sangrante, le hemos sacado el tumor, pero no hemos sacado todo. ¿Qué significa todo, doctor? Le hemos sacado el tumor del estómago, pero queda enfermedad porque he visto bastante enfermedad ganglionar.
no he sacado todo, es bastante, señor. Ha quedado enfermedad. Eso significa enfermedades macroscópicas. Y en este punto, déjenme decirles que hay que ser bastante honesto. El papel aguanta todo. Yo he visto cirujanos que han puesto cirugía R0 cuando no era cirugía R0. He visto cirujanos que ponen micolectomía derecha radical cuando no era radical. ¿Y eso por qué? Porque cuando el patólogo, bueno, a veces la cirugía nos queda corta, vemos que hay mucha enfermedad, tenemos que derivarlo pues al radioterapeuta o al oncólogo médico y ellos tienen, de acuerdo a la información que le dispongamos nosotros, tienen que tomar también una decisión. No, el doctor ya me ha dicho que en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio, entonces le voy a dar la dosis en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio, etcétera. Radioterapia y oncología médica, ¿no? Pero no porque lavarnos la cara, ¿no? Vamos a poner cosas que no son, ¿ya? Entonces, esa es la radicalidad. La radicalidad, a veces, el R0 se ha apoderado del término radical. Por ejemplo, ustedes saben que los estadounidenses se hacen conocer al mundo como americanos. No, American. Pero disculpe, pero yo no soy americano también, yo soy peruano, soy americano, estoy en el continente americano, ¿no? Pero ya quedó el término, por consenso, ¿no? Entonces, cuando yo digo cirugía micolectomía derecha radical, estamos haciendo alusión al R0, por supuesto, y es el que se ha apoderado de ese tema, ¿ya? Y otra condición que me hace el paciente, ya lo había adelantado, pues era el estado del paciente, pues, ¿no? Si un paciente, como les acabo de decir, postrado en silla de ruedas o que tiene muchas comorbilidades, no lo voy a operar, pero esto también se puede medir, el estado del paciente, el estado funcional del paciente, usamos dos escalas. Bueno, generalmente nosotros usamos la escala SCOG y otra poco conocida, pero que las guías internacionales lo mencionan bastante, es la escala de Karnowski. Si el paciente me llega totalmente asintomático, doctor, disculpe, yo me he hecho una mamografía y me han encontrado una lesión aparentemente mala, pero yo no me palpo nada de tumor en la mama, yo estoy bien, yo me he hecho mi mamografía de despistaje. Le hacen la biopsia y sale cáncer, es una paciente con ECOG 0. El ECOG 1 es una paciente que ya tiene síntomas, siente el bulto, por ejemplo, sintomática, pero puede hacer todos sus trabajos y actividades normales. Y a medida que va avanzando, ven que hay menos actividad. Lo mismo se aplica al Karnowski. Entonces, a veces yo le digo al residente, doctor, han hecho una interconsulta abajo de un cáncer de recto. ¿Y cómo es su ECOG? Ya, lo miro, no sabe, se queda mirando, que solamente lo viste en la computadora. Sí, a ver, vamos a ver. Lo vamos a ver y ya, pues, yo le digo, el paciente no puede ni jugar un partido de fulbito, ¿qué más lo quieres que ya si quieren que lo opere? No, pues tengo que evaluar al paciente. Muy bien. Y bueno, esto de acá lo voy a pasar en realidad. La cirugía puede ser diagnóstica, para hacer biopsia, si es verdad, puede ser una cirugía exploratoria. Y esto lo voy a dejar porque ya estamos cansaditos, creo, para que ya lo vayan leyendo, por ahí hay unos videos respecto al mismo. Para concluir, el cirujano oncólogo debe conocer la historia natural y la biología del tumor. Es importante. No es operar por operar, sino que la cirugía que yo le voy a ofrecer a este paciente se justifica, le voy a tratar de hacer una cirugía curativa, o simplemente hacerle la cirugía no me va a servir de nada. ¿Ya? Tenemos que saber cómo lo vamos a reconstruir, no solamente sacarlo, sino si en el caso de un cáncer de colon, tengo que saber cómo lo voy a reconstruir. En caso de cáncer de páncreas, también tengo que saber cómo lo voy a reconstruir, ¿no? Y predomina más el aspecto estético, de la enfermedad, por la enfermedad del aspecto cosmético. Recordar este principio básico, el tratamiento es multidisciplinario. Esto fue justo cuando comenzó la pandemia. Miren cuántos especialistas en cirugía oncológica hay. Hay 31 millones de peruanos, hay 2 oncólogos por cada 100.000 habitantes, es demasiado poco. No se preocupen, Chile está peor, ¿eh? Chile es 1 oncólogo por 100.000 habitantes. El Perú cuenta pues con 4, bueno, acá tenemos el INEN, el Instituto Nacional de Enfermedades Plásticas por excelencia, que funciona al 100%. Tenemos el INEN Centro, tenemos el INEN Sur y tenemos el INEN Norte, perdón, de La Libertad, INEN Sur en Arequipa y el INEN Centro en Concepción Junín, de la cual esa experiencia del doctor César León la trabajó ahí un buen tiempo, ya les contará su experiencia también respecto a eso. A ver, eso. Y no es operar por operar.
En el mundo de la cirugía oncológica, la biología es rey. La selección de los casos es la reina. Tenemos que conocer el comportamiento biológico, seleccionar adecuadamente nuestros casos. ¿Va a cirugía o no va? ¿Le va a beneficiar o no va a beneficiar? Y las técnicas quirúrgicas y maniobras, o sea, la parte técnica, son las princesas y princesas. Dice, de vez en cuando hay que opéralo. Obviamente, ocasionalmente el príncipe y la princesa tratan de usurpar el trono, pero casi siempre fallan en derrocar a las poderosas fuerzas del rey y de la reina. Eso es importante. No es para cortar, es para analizar bien el caso. Generalmente las guías que usamos son las guías del NSCN, no son las únicas, que alberga 31 centros de oncología en los Estados Unidos y dan sus guías del NSCN. También tenemos las guías europeas del ESMO, las guías de Clinical Pacific, de ASIAN, asiáticas, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ver en la institución qué protocolos se está usando. O sea, hay una lectura bastante amplia, ¿no? Y no es operar, como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Ya, doctor, viene el residente, ya, doctor, ya preparé al paciente, ya le hice le hice el hemograma, le puse los paquetes de sangre, que es importante, pues, ¿no? Le mandé hacer algo quirúrgico, anestesiológico, y ya cuando estamos con el paciente, a ver, lo vamos a operar y por qué. Entonces, ellos, a veces lo urgente no deja tiempo para lo más importante, que tienes que saber por qué estás haciendo las cosas, y no es para hacerlas por hacer. Muy bien. Recording stopped. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Una hora exacto casi. ¿Dudas, chismes? Respecto a la clase me refiero, yo que ya vamos a hablar de eso. ¿Ninguna? ¿Sí se entendió? Sí, doctor. Ya. Entonces vamos a ver, un ratito, déjenme ver un ratito los temas que se van a hacer. ¿Dónde está? Ya. Voy a compartir mi WhatsApp. Ahí está. Bueno, el primer tema, esto olvídense porque cada docente lo va a hacer. Hemos hablado del principio de cirugía oncológica y son 7 casos, como pueden ver, ¿no? Lo estaba, ya lo vamos a ver después. ¿Ya? ¿Cómo va a ser la temática? La temática es que cada uno de los docentes va a hablar de los temas 2 al 7, por ejemplo. Ya la primera lo hemos conversado en algún momento, o por ahí en unos videos que los orienten, y se les va a dar los casos clínicos. Con respecto a esto de los casos clínicos, pues estoy coordinando con el doctor León para pasarles a la brevedad para el desarrollo de los 7 temas. Tienen en cuenta ya los conceptos que se les ha dado. Ya cuando ustedes hablen de cirugía radical, R0, de adyuvancia, impronta, ya van a saber de qué estamos hablando. No sé, doctor César, ¿algún comentario adicional? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, el grupo del doctor Agreda me mandaron por acá Laboriano, Liana, Teriche, Cruz Matute, ¿sí o no? Ese es el grupo del doctor Agreda, ¿no? Sí, doctor. Ya. ¿Me lo han mandado al WhatsApp, dijo? Porque me está escribiendo. ¿Me has mandado al WhatsApp o no? No.